Buenos días a todos, buenos días a los demás panelistas, a Yanira, a Dina y a Michel, que es el que me ha invitado a esta bonita dinámica, súper interesante, súper necesaria. Un saludo para los hermanos de la UNES, incansables luchadores por el medio ambiente, ¿verdad? Queremos compartir en esta ponencia una preocupación y una experiencia desde la Universidad Luterana Salvadoreña sobre la agricultura industrial y otras hierbas. Entonces, empezamos. La agricultura industrial es enemiga de la vida, ha sido nefasta, es nefasta. Ha impactado grandemente en los ecosistemas productivos, en la vida, en el suelo y en las poblaciones. Las premisas en las cuales surgió la agricultura industrial desde la visión de la Revolución Verde ya son cuestionables, no son válidas, dejaron de ser válidas. Ellos asumieron que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a ser inagotable, que el agua iba a ser siempre abundante, que lo que ellos le llaman plagas, porque para nosotros ese concepto no es correcto, pero que lo que ellos le llaman plagas sí van a controlar fácilmente desde el MIP, que es, ellos lo presentan como manejo integrado de plagas, pero para nosotros se lee como manejo de intereses privados. Y así nos encontramos, que se basó en monocultivos, que son modelos muy frágiles, con alto consumo de agrotóxicos, de venenos, y actualmente hoy se estima que hay más de 500 insectos que no los logran controlar con todos esos venenos, con todos los plaguicidas. También partieron de que el conocimiento solo viene desde la academia, desde las universidades, del centro de investigación, que estas son cada vez más controladas por las transnacionales, ¿no? Entonces, esto no es correcto porque marginan el conocimiento de los hombres y las mujeres del campo. Ahí hay mucho conocimiento, hay saberes, hay tradiciones, hay costumbres, y ellos lo desestiman. Así entonces nos encontramos actualmente en el mundo mundial, se destinan 1.400 millones, un poquito más, un poquito menos, de hectáreas de monocultivos. Ellos homogenizaron la genética, creando modelos altamente dependientes del petróleo. Y obviamente los costos dependen de la subida a la baja del petróleo. Hay una crisis, por supuesto, hay una crisis provocada, una crisis perversa, hay hambre en el mundo. Con esta situación de las pandemias se va a incrementar aún más, pero quiero decirles que el hambre es no tener alimento y no tener los medios para producirlo, pero justamente hay producción de comida. Se estima que cada persona necesitamos 2.200 kilocalorías por día. Esto significa que hay que producir 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en otros productos. Actualmente, la agricultura industrial produce más que eso. Se estima que son 330 kilos por habitante. Hay una sobreproducción. Es con una capacidad de alimentar la población de aquí al 2050, 9.000 millones de personas. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? Para nosotros, desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación, esto no tiene lógica. O sea, esta es la primera lectura que hay que hacer, la primera reflexión que hay que hacer. Una agricultura que no está enfocada, que produce comida, pero la gente tiene hambre. Fíjate qué contradicción. Entonces, otros elementos de esta situación es que la gente no tiene capacidad de compra. Hay crisis, o sea, hay comida en los supermercados. Está lleno de comida, pero la gente no tiene capacidad de comprar. Un tercio de la población del mundo mundial vive con menos de $1, de $2 al día. Y miren este dato terrible. En Europa y en Estados Unidos se bota aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida. Esto sería suficiente para alimentar a toda África. Así está de cabeza el mundo. Así está la cosa. Mientras unos cantan, otros lloran. También el aumento de la producción de la agrícola, desde esta perspectiva, se obedece al tema de los agrocombustibles, que es terrible, destinar tierras no para producir alimentos para las personas, sino que para mover vehículos. Y también un incremento para la producción de carne. Esto es también bastante complicado porque es un modelo también intensivo y extensivo. Se ocupa una cantidad importante de agua. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne se estima que se requieren 15.000 litros de agua versus las leguminosas o los cereales que requieren 1.000
1100. También hay una concentración de tierras, expulsión de campesinos de las tierras, concentración de agua y semillas. Y también hay marginación en esta propuesta de los agricultores y sobre todo de las mujeres. Así estamos entonces en esta lógica perversa que según la FAO se estima que hay 1.000 millones de personas que les agarra la noche y no comen, no tienen alimento, no consumen alimento. Pero por otro lado tenemos 800 millones de personas que no pueden dormir por las grandes hartadas que se pegan. Así está el mundo de cabeza. Muchos tienen poco, pocos tienen mucho. El éxito de esta propuesta perversa que no está enfocada a resolver el problema, se los presento ahorita. También este es un concepto que se maneja en medicina que se llama efecto iatrogénico y nosotros lo estudiamos en la universidad desde la trofobiosis. Por cierto, la luterana es la única academia en el país que tiene esta propuesta de la agroecología. Ya quisiéramos nosotros que fueran más academias y más escuelas en este enfoque. Pero bueno, fíjense cómo se plantea la cosa. Fíjense qué perversos son. Ellos desequilibran el suelo, contaminan el suelo, debilitan la planta. Y además estos venenos provocan un impacto directo en la vida de los insectos. Aumenta la fecundidad, aumenta la fertilidad, pueden tener más descendencia, viven más tiempo, hay más número de posturas cada vez, se acortan los ciclos, es decir, se producen cada vez en menos tiempo, hay mayor número de huevos, predominan hembras que machos, y entonces este es el problema por lo cual la industria nunca, no está pensando en controlar este problema. La tesis es que a mayor cantidad de veneno que apliquen, mayor impacto y mayor incidencia de lo que ellos le llaman plagas van a tener los cultivos. Pero esto está diseñado así. Llega el amigo el agrónomo a darle los paquetes industriales, lo que hacen los gobiernos, todas fórmulas altamente solubles, desequilibran, debilitan la planta. O sea, la planta no tiene capacidad. Es decir, la tesis de la trofobiosis es que el mayor o menor ataque a insectos y enfermedades depende del estado nutricional y del desequilibrio mineral en el suelo. Como ellos lo desequilibran, luego vienen a venderle a todos estos productos líquidos altamente tóxicos en muchos lugares prohibidos para con la consigna de controlar lo que ellos han generado. El insecto necesita reproducirse. Los insectos son esencialmente proteínas, pero ellos no pueden romper la proteína. Ellos no tienen esa capacidad, sin embargo la necesitan. Cuando estos productos industriales hacen contacto con la planta y en el suelo, lo que hacen es que predomina la ruptura de la proteína versus el armado de la proteína. Entonces se rompe la proteína en otras moléculas que en bioquímica se llaman aminoácidos, se liberan esos aminoácidos, se libera energía y se libera azúcar. Entonces los insectos dicen, en ese maizal, en ese monocultivo, está lo que necesitamos. Van y se acaban los cultivos. Esta es la lógica de esto. Esto está demostrado, esto lo hemos vivido, lo hemos comprobado en el campo. Para nosotros los insectos no son plagas, son indicadores del mal o buen manejo que se hace al suelo y en las parcelas. Por eso yo mencionaba que la tesis es que a mayor veneno, mayor ataque de insectos y enfermedades. Nuestra tesis es entonces que la clave es abajo. No es arriba, la fiesta es abajo. La agricultura industrial desestima el suelo como el elemento fundamental para la vida. La vida del planeta depende de estos 20 centímetros de buen suelo. Ellos no, ellos lo desestiman, lo contaminan, lo pierden, lo arruinan. Y así es que se ha generado toda esta crisis y así es que se ha generado la gran dependencia de la agricultura industrial, porque les han hecho creer a los agricultores y los campesinos que no se puede producir sin veneno. Y los campesinos, obviamente, cayeron en esa trampa, les quitaron la semilla, les impusieron un nuevo modelo de agricultura donde pierde la producción y ganan las grandes empresas dedicadas a la producción de estos venenos. Dicho esto, entonces, veamos qué es la realidad. La industria, con el 80% de los recursos, solo produce el 20% de alimentos, que ya dijimos que no están destinados para alimentar a las personas.
Entonces, y también hay una producción, más un enfoque más de producir carne para dejar cultivos para producción de carne masivamente y agrocombustible. Pero es que además esta agricultura es causante de emisión de gases de efecto invernadero. Se estima el 33% de gas metano por esta ganadería intensiva, óxido nitroso por los fertilizantes nitrogenados, que aquí quiero comentarles el efecto que generan estos abonos altamente solubles a base de nitrógeno. Entonces se llama eutrificación. Estos van a los mantos de agua, entonces eliminan la vida acuática, generan una bacteria que se acaba toda la vida microscópica y toda la vida en los cuerpos de agua. Entonces, y mayor emisión de CO2 y contaminación y deforestación. Entonces, hay una crisis ambiental, hay una crisis económica, una crisis energética debido a este modelo económico que impera de acumulación a toda costa, que le pone precio a todo. Por otro lado, las multinacionales controlan semillas. Más del 70% de ellos lo tienen el control. Imagínense ustedes, ¿qué hace un agricultor sin semillas? ¿Qué hace un campesino sin semillas? Ellos tienen control. Ellos deciden lo que se produce, cómo se produce, qué consumen y definen los precios. Les dejo este pensamiento entonces, se los comparto, de Bill Mollison, que dice que el problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de alimentos, sino a la producción de dinero. Yo creo que aquí, en esta propuesta que nos hace Bill Mollison, el creador de la permacultura, se resume todo, el enfoque de la agroindustria, ¿no? Es más para la maximizar ganancias, es el alimento visto como mercancía. Bueno, ¿de qué trata entonces la propuesta? De democratizar el sistema alimentario. Todo esto desde la perspectiva del derecho humano a la alimentación. El profesor Altieri dice que la agricultura del futuro es la agroecología. La agroecología debería de considerarse como una política de Estado y que debería de asumirse porque fomenta la diversidad, conserva el suelo, hay captación y cosecha de agua, integra las especies, conserva los alimentos, es biodiverso. Pero la agroecología es una herramienta tecnológica, no es el fin último, también no es neutral, es reflexiva, cuestiona el modelo actual que margina la agricultura campesina e indígena. Por otro lado, la agroecología optimiza los sistemas campesinos y promueve una relación diferente con la naturaleza. ¿Cuáles son las características? Fomentar sistemas agrícolas con menor dependencia del petróleo, optimizando mejor el agua, la poca agua que tenemos, con bajo impacto ambiental, que sea resiliente al cambio climático, es decir, que tenga mayor capacidad de resistencia y mayor capacidad de respuesta. Estos sistemas, al ser biodiversos, tienen esa condición. La familia se aleja del tema de la hambruna, porque puede tener pérdidas en un cultivo, pero resuelve con otro. La diversidad es fundamental en eso. Y que sea funcional. Esto funciona, independientemente de lo que dicen los detractores, que vamos a ver más adelante, es funcional, es muy eficiente. Y que parta de sistemas locales alimentarios. No es posible que los tomates viajen tantos kilómetros con ese dispendio de energía y de la huella de carbono, ¿no? Entonces, es productiva, es eficiente, tiene mayor tasa de reciclaje, mayor sinergia entre la producción vegetal y animal. Algunas noticias al respecto, y me baso en lo que dice la FAO. La agroecología es clave para erradicar el hambre. Esta no, en América Latina y el Caribe. Esto está relacionado para acá, pero es para todo el mundo mundial. La agroecología es clave para revertir la degradación de suelos. El 2015 fue el Año Internacional de Suelo y salió esta noticia interesante. Por otro lado, también dice que las cosechas orgánicas a menor escala son la mejor manera de alimentar el mundo. Hoy que estamos viviendo esta crisis por el desequilibrio que se ha generado en el planeta, esta aparición de tantas enfermedades, estas bacterias, estos virus, yo creo que es el momento propicio para desarrollar esta propuesta. También tenemos, desde nuestro enfoque, quiero compartirles la torre de la vida, cómo se fundamenta. Como toda torre, la base es el suelo, el agua, la familia, las semillas y los bosques. Luego, hacia arriba de la torre, como una visión de trabajo y estrategia,
tiene la producción vegetal, la producción animal, el procesamiento para conservar alimentos y tener reservas en estas crisis, la organización fundamental del pueblo, la comercialización solidaria y para llegar a la estabilidad familiar. Todo esto desde el enfoque de la autogestión y el autoconsumo. El enfoque de la agricultura sustentable, que tiene 4 dimensiones: la agroecología como herramienta, la economía, que es un tema que hay que avanzar, sobre todo acercar la producción en circuito corto, el rescate de la cultura, el componente social. Todo esto tiene 2 ejes fundamentales. La incidencia política, es fundamental la participación de la gente, de los consumidores, del pueblo, en esta definición de estas políticas que favorezcan estas propuestas, y también la participación en la autogestión. La gente de las comunidades no pueden seguir pensando que las soluciones tienen que venir todas de afuera. Es que hay conocimiento, hay capacidad, lo que pasa es que la gente tiene una estima muy baja. Hay que trabajar ese aspecto con ellos. Entonces, los mitos que se han venido manejando sobre esto es que esta agricultura no es rentable, que hay pérdidas, que tiene bajo rendimiento, que para gente pobre subdesarrollada genera pobreza y que va a haber escasez de alimentos y que sin agrotóxicos no hay comida. Pues bueno, les comento. A nivel mundial, según el profesor Altieri, hay 1.500 millones de campesinos que ocupan estas 380 millones de fincas, que es el 20% de las tierras, y producen la mitad de los alimentos. De esta cantidad de campesinos, el 50% trabaja con el enfoque y las técnicas agroecológicas. A nivel mundial también quiero resaltar la experiencia de Cuba. Cuba tenía una de las industrias más contaminantes. A los camaradas no les interesaba el medio ambiente, ellos producían por la misma crisis y el bloqueo, tenían que producir. El cultivo de caña, igual que acá, es un cultivo altamente contaminante. Entonces, ellos tuvieron, a partir de la crisis del 89, tuvieron que hacer un viraje cuando ellos no les vinieron los venenos, ¿verdad? Entonces, hicieron toda una reingeniería y tomaron la agroecología como propuesta científica tecnológica. Desde el movimiento de la NAP, de campesino a campesino, ellos han ido avanzando áreas importantes sobre el tema de la producción de alimentos. Al rato tendrán problemas, pero han seguido cada vez, son más autosuficientes en el tema. Pero mira qué interesante, Cuba tiene el 2% de la población en América Latina, pero es que el 12% son científicos. Mira qué interesante. Luego algunas noticias que aparecen tristes de El Salvador. Plaguicida restringida al alcance de la mano. El sistema alimentario mundial está impactando a los productores. Cáncer, insuficiencia renal. Plaguicidas al alcance de la mano, comemos venenos, producción de cáncer, plaguicidas letales en San Miguel, detectan restos de plaguicidas prohibidas en Jiquilisco. Y aquí es un dato que yo les recomiendo que revisen. Aquí conozco yo al doctor Orantes, que estuvo al frente de esta investigación. Es bastante concluyente esta investigación que hicieron en el Bajo Lempa, donde dicen de que los plaguicidas utilizados en esa zona son altamente peligrosos y algunos están prohibidos por convenios y organizaciones internacionales. Es que El Salvador ha sido el paraíso para venir a tirar cualquier cantidad de veneno. Es que aquí en nombre del mercado, del empleo, de la economía, vienen y dejan el país más arruinado. Cualquiera viene y contamina y tira cualquier cantidad de basura tóxica. Y dice, los agricultores del Bajo Lempa tienen alta exposición a plaguicidas que se ve agravada por falta de medidas de precaución. O sea, no sería medidas de precaución, es lo que dice el informe, es decir, que hay que abolir estos venenos, porque matan. Y luego, bueno, insuficiencia renal, como ya decía, cada vez gente más joven con insuficiencia renal en el país. Tenemos un grave escenario de municipios cada vez con más sequía y problemas a nivel del suelo, la vida de los pocos ríos que tenemos. Esta es una noticia provocada la contaminación del ingenio de Izalco, de la industria de caña, que es altamente contaminante. Seguimos en la lista de los países más vulnerables, consumimos más y cosechamos menos, el país no está preparado para enfrentar una crisis alimentaria, y esto se agotarán las aguas, se agotarán las reservas de agua en Centroamérica. Ya estamos en estrés hídrico, es un escenario bastante complicado. A pesar que tenemos un régimen de lluvia impresionante, es que el pueblo no tiene agua. Otra vez llegamos, el pueblo no tiene agua.
porque han también querido hacer negocio, están haciendo negocio del agua. Les presento esta propuesta entonces de Comasagua, experiencia concreta, la agroecología en manos campesinas, donde 107 personas, la mayoría son mujeres, 46 adultas, 37 hombres jóvenes, 23 mujeres jóvenes, solo un hombre adulto, están llevando todo un proceso interesante de producción agroecológica. En 11.57 hectáreas y un poco menos de media hectárea, esto 11 es el total donde producen todos sus alimentos, y un poco más de media hectárea producen hortalizas para la comercialización. Datos interesantes de la propuesta. En 2 años produjeron 61.30 toneladas de frutas y hortalizas con este sistema biodiverso de producción. Aquí estamos nosotros acompañando como universidad también, estamos sistematizando, estamos acompañando, estamos dando el fundamento científico y académico. La propuesta es se llama DAR, diversificar, asociar y rotar. Aquí tenemos chile dulce, rábano y lechuga en un mismo espacio, 3 cultivos distintos con 3 etapas fenológicas distintas, aprovechando el agua y la fertilidad del suelo. Mira qué fumado esto. Con estas pequeñas infraestructuras que la gente está produciendo, conservando el suelo, que es fundamental, la clave es abajo. Y actualmente el año pasado llegaron a rendimientos en el caso de tomate de 8 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo se comercializa? Bueno, la mayoría se comercializa mediante canastas, ahorita con amigos canasteros. También se visitan mercados, el 6%, hoteles, también es producción de plantines, semillas y comercialización de insumos y el aporte de los productores. Esto es súper interesante. Aquí se vota toda la tesis que no genera desarrollo ni economía. Cuando este proyecto empezó en el 2013, el ingreso por familia eran $73.56. Pasan los años y al 2019, el ingreso, pero este es al cierre del año, a diciembre, el ingreso promedio por familia eran de $397 por trabajar en los huertos, las parcelas, desde el enfoque agroecológico. Aquí, desde otro elemento importante, que es el enfoque de economía justa y solidaria en circuito corto, la cantidad de canastas, como ustedes pueden ver aquí, que comercializa la cooperativa desde Comasagua, 6.027 canastas pequeñas, 1.507 canastas medianas y 811 canastas grandes. Esto se comercializa en diferentes lugares de San Salvador y Santa Tecla. Se hizo autogestión con el gobierno anterior, fue posible inversión para sistemas de captación de agua lluvia. En Comasagua hay crisis, el agua está concentrada también, hay un problema grave ahí. Además, esta cooperativa es una cooperativa sin tierra, con pocos espacios está produciendo. Se hicieron análisis de agua, análisis de suelo, fundamentales para nosotros para tomar decisiones y definir la fertilidad de los cultivos, y se hizo equipamiento para la cooperativa. Y desarrollamos también un diplomado de agroecología y organización juvenil gratuito para los jóvenes de la cooperativa. Nos fuimos con los estudiantes de la brigada que tenemos, acompañamos la producción y muy interesante se desarrolló esta experiencia con ellos. Entonces, a manera de conclusión, el país ha perdido su capacidad productiva. La mujer rural es un agente de transformación social y está marginada de la propuesta de la agricultura industrial. En los países empobrecidos, las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental como productoras. No se puede concebir el desarrollo sin esta participación. La agricultura está provocando severos daños. Este modelo de agricultura industrial está agotado, está acabado, está fracasado, depende del petróleo, con lo cual va a generando más crisis. Una cosa que hay que reflexionar es que las empresas mantienen un fuerte control de las semillas y de la producción mundial de alimentos, son los que imponen. El problema de alimentación no es un problema tecnológico, es un problema fundamentalmente político. Y a la base está el control de los elementos fundamentales para la vida: agua, suelo, semilla, etc. La solución de estos graves problemas no se pueden ver desde el modelo actual de producción, ni siquiera no se puede buscar la solución desde el sistema imperante de vida capitalista. Pero sí se puede construir desde abajo, desde adentro y con las comunidades, una propuesta. Los retos: mejorar la calidad de vida, dignificar las familias campesinas,
priorizar la producción local para alimentar a la población, organización social de base, demandar acceso a agua y a financiamiento y a tierra, fomentar la agroecología como una herramienta tecnológica desde el Estado, desde las academias, porque está demostrado que fomenta resiliencia frente al cambio climático. Lastimosamente actualmente en las academias siguen enseñando la agricultura del veneno, en la ENA siguen enseñando la agricultura del veneno. Entonces es importante revisar estos programas. Impulsar la economía justa y solidaria en circuito corto, y es necesario impulsar una agricultura que produzca agua, que produzca oxígeno, que produzca alimento para todos y todas, y que produzca dignidad. Luchar por el agua, por la Ley General del Agua, olvidada y pendiente, y por el tema de la soberanía alimentaria. Rescate de nuestras semillas, rescate de la cultura. Todo esto es de un enfoque del derecho humano a la alimentación y la construcción de un sujeto donde participen productores, consumidores, campesinos, universidades, etcétera, etcétera. Les dejo imágenes entonces de qué hacemos desde la universidad. Estas son jóvenes de la carrera en el campo. Cada vez tenemos mayor participación de compañeras en la propuesta. Estos son algunos diseños que hemos hecho con el método ASEC y la técnica LOCKE. ASEC, alimento siempre en casa, y la técnica LOCKE, lo que tengas a la mano, lo que se te ocurra. También hay efecto artístico también, hay un efecto visual importante. Es un proyecto justamente frente al lago de Coatepeque. La cátedra de coordinación campesina fundamental que hacemos nosotros en la universidad para darle conocimiento al pueblo de forma gratuita. Ferias de intercambio de semillas son fundamentales como un mecanismo de resistencia para conservar y cuidar las semillas. Un espacio para aprender y desaprender. Diseños que hemos hecho desde el campo para la producción. Diseños también circulares donde hay mayor cantidad de plantas. La conservación del suelo y agua fundamental para pasar de esta situación que el país está, la mayoría de la topografía del país es ladera. Entonces trabajamos esta propuesta de convertir esto, hacer terrazas continuas para manejar el tema del agua y reducir la erosión, aplicando el concepto de la milpa, que es el concepto biodiverso, con las comunidades, que tenemos imágenes de las cosechas con los estudiantes, cosechas, y este es el trabajo que hacemos nosotros desde el campo, que le llamamos finquetera autosostenible. Bueno, y para terminar, como reflexión, una consigna importante que nos ayudó y nos sigue ayudando, es que hasta la victoria siempre, pero ahora con mucha fuerza y fundamento, es hasta la victoria siempre. Gracias.